Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y es un placer estar aquí en esta primera edición de Ecos del Saber, un programa donde vamos a aprender, vamos a reflexionar, vamos a pensar críticamente sobre diferentes temas de actualidad y también haciendo un repaso de la historia, de la filosofía, de la política, la economía, para tener una formación mucho más integral y entender lo que está pasando en el mundo de hoy. Bueno, vamos entonces a dar inicio a esta primera sesión de Ecos del Saber, un programa que estoy seguro se convertirá en uno de sus programas favoritos. Y en esta ocasión, como es un programa inaugural, quiero dar un poco a sentar las bases de lo que trata este programa, qué es lo que busca y qué es lo que vamos a tratar hoy también. Ecos del Saber nace de la necesidad de entender qué es lo que está pasando en el mundo actualmente. Un mundo que está siendo consumido por ideologías realmente nefastas que están afectando a nuestros hijos, a nuestras familias, a la sociedad, a la economía, un conjunto de temas que están afectando la manera como vivimos y nosotros queremos tener sentido qué es lo que está pasando y cómo podemos combatir esto. Una de las formas más importantes para hacerlo es a través del conocimiento y eso es lo que entrega Ecos del Saber, conocimiento para tomar mejores decisiones, para entender mejor el mundo en el cual estamos viviendo. La definición del programa es en contraposición a una ideología que hoy permea todos los aspectos de la vida en el mundo occidental. Estamos hablando del progresismo. De hecho, en la introducción de este programa nos planteamos como una posición de combatir las nefastas ideologías progresistas. ¿Cuáles son estas? La agenda del medioambientalismo, el alarmismo climático, la agenda del feminismo, la agenda LGBT, la ideología de género, la educación sexual integral, que no es otra cosa que adoctrinamiento de nuestros hijos en las escuelas. Estamos también hablando del especismo, del animalismo, esta idea de buscar elevar moralmente a los animales y degradar moralmente al ser humano. El multiculturalismo, la eutanasia, el aborto. Todos estos temas que presionan diariamente lo que está pasando en nuestras vidas. Ahora, tenemos que saber qué es el progresismo y por eso vamos a hacer una pequeña presentación de qué trata el progresismo. Parte de la idea de Ecos del Saber también es retornar un poco al pasado. La gente dice, pero ¿cuál es la utilidad de conocer un poco la historia? ¿Cuál es la utilidad de irnos a ideas que ya fueron, vamos a decir, eliminadas o que ya no tienen relevancia? Como lo dijo el gran Winston Churchill, mientras más miramos al pasado, más proyectaremos hacia el futuro. De la historia podemos obtener lecciones y también podremos entender mucho mejor qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con esta agenda progresista. Vamos a regresar entonces al siglo XIX, ¿no? Entre 1800 y 1899. Es un siglo conocido en Occidente como el siglo del progreso. Es un siglo caracterizado por dos grandes revoluciones industriales. La primera, cuya génesis es 1760 y llega hasta 1840, que tiene su génesis en el Reino Unido, principalmente en Escocia e Inglaterra, y una segunda revolución industrial que ocurre entre 1880 y 1920, pero no solamente en Europa Occidental, sino también en los Estados Unidos. Es necesario entender estos procesos de cambio tecnológico, político y económico en estos territorios, porque la gente dirá cuál es la utilidad de tenerlas acá en el Perú, de cómo nos afecta acá en el Perú. Afecta mucho. Estos procesos fueron estructurales y tuvieron un impacto directo en la calidad de vida de la gente acá en nuestro país. Les decía que era el siglo del progreso. Es un siglo donde hay un enorme avance tecnológico. En el caso de la primera revolución industrial, como les dije, entre 1760 y 1840, ocurre la introducción o se introduce la máquina de vapor. Esta invención va a generar un cambio tectónico en la historia. A través de la máquina de vapor se empieza con los procesos de mecanización de la producción. Es decir, pasamos de sistemas de producción manual a sistemas de producción mecánico, es lo que se llama la mecanización de la producción. Y las primeras industrias en tomar o aprovechar esta tecnología son la industria agrícola y principalmente la industria textil. Surgen así en Manchester, en el noroeste de Inglaterra, las primeras fábricas textiles, que lo que hacen es aumentar fuertemente la producción.
En Manchester en este momento lo que experimenta es una fuerte migración del campo a la ciudad, los procesos de urbanización acelerados. Y esto obviamente da origen a un sistema social, un sistema económico y un sistema político distintos. No solamente se mecaniza la producción, sino que también se empiezan a generar diferentes estructuras sociales. La clase obrera y la clase capitalista, que después, en 1848, tanto Friedrich Engels como Karl Marx recogerían en este tratado que se llama el Manifiesto Comunista, dando origen a la ideología marxista. Pero retornemos a la primera revolución industrial. ¿Qué significan estos cambios? Con la mecanización de la producción surge la primera ciudad capitalista, el primer sistema capitalista moderno, que es el sistema capitalista que hoy prevalece en nuestros días. Vamos pasando un poco ya a la segunda mitad del siglo XIX y en 1880, producto de los avances en la industria cerera, el surgimiento de la electricidad, la masificación del telégrafo, también se genera una segunda revolución industrial. Pero esta segunda revolución industrial no solamente cambiaría las estructuras económicas, sino también las estructuras sociales. Por ejemplo, a través de la electricidad, el ser humano no solamente vive en el día, sino que también extiende sus tiempos de ocio en la noche. Estos hábitos de levantarse temprano van perdiéndose poco a poco y los hábitos de las ciudades rurales o de las comunidades rurales van desapareciendo poco a poco y cediendo paso a la vida urbana. Ahora, ¿por qué fue importante este siglo? Porque a través del progreso tecnológico lo que ocurrió fue que el ser humano empezó a engrandecerse, empezó a creer que a través de la tecnología podría liberarse de las estructuras, vamos a decir, naturales, que podría liberarse de Dios, que podría empezar a cambiar el mundo y modificarlo a su propia voluntad. Fue un siglo del progreso, pero también fue un siglo de la arrogancia. Y esto obviamente traería consecuencias. Si nos vamos a 1870, en este proceso de revolución, de segunda revolución industrial o de génesis de esta segunda revolución industrial, en los Estados Unidos empiezan a producirse cambios realmente importantes. Entre 1870 y 1920, en estos 50 años que son conocidos como la era dorada en los Estados Unidos, con un gran crecimiento económico, surgen también grandes poderes económicos. Los grandes empresarios de la época que se convierten en millonarios. Aquí vamos a tener nombres como John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt, John Leland Stanford, Andrew Mellon, Charles Schwab, gente que tenía enorme poder económico, dueños de empresas de ferrocarriles, dueños del sistema financiero, dueños de la infraestructura. Y lo que hacían estos señores es, a través del enorme poder económico que tenían, era ir y, mediante lobby político, comprar voluntades en el sistema político para favorecer sus imperios. A este grupo de personajes se le conoció como los barones ladrones, los robber barons. ¿Y por qué traigo a colación a los robber barons? Porque en este momento es donde surge una respuesta a esta concentración de poder económico. Muy similar a lo que está ocurriendo en estos momentos, cuando hablamos de los grandes millonarios, cuando la gente habla de Bill Gates, de George Soros, de Jeff Bezos, de todos estos multimillonarios de los sectores tecnológicos y financieros. Bueno, lo que ocurría en ese momento era algo muy similar. Surge una respuesta de la gente ante esta concentración de poder que estaba alterando no solamente los mercados, la economía, sino también el sistema político. Y este sistema político en el cual, vamos a decir, resaltaban la corrupción, los incentivos perversos, la corrupción de los gobiernos locales. Ahora, como respuesta a esta concentración de poder, surge curiosamente el progresismo. El progresismo, sus orígenes son en los Estados Unidos a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, precisamente en esta época que les decía que era la época dorada de crecimiento de los Estados Unidos. ¿Contra qué lucharon los progresistas? Que era un grupo muy heterogéneo, uno podría pensar que era un grupo ideológicamente establecido, un grupo parejo. Eran grupos de partidarios republicanos, de partidarios demócratas, de líderes de sindicatos, de educadores, de abogados. Era un grupo bastante heterogéneo, pero tenía un fin. El fin era combatir la concentración de poder de los varones ladrones. Y buscaron atacar algunas agendas, entre ellas principalmente la intervención del gobierno para evitar los lobbies a nivel político en gobiernos locales. El segundo punto fue la justicia social. Estas personas luchaban por, vamos a decir, resaltar un poco los derechos laborales, los derechos sociales de los trabajadores, que se habían visto afectados
por esta enorme concentración de poder económica de los varones ladrones. Surgen también las primeras causas medioambientalistas, es decir, esta idea de proteger el medio ambiente sin afectar la producción. También los incentivos para la educación pública, los sistemas de salud público, que en ese momento también se veían privatizados. Y finalmente, y esto es lo más importante, los progresistas posicionan a la ciencia y la tecnología como principales instrumentos de reforma. Nuevamente, si nos vamos al siglo XIX, el siglo del progreso, es precisamente este siglo que los impulsa a creer en la ciencia y en la tecnología. Una ciencia y una tecnología que gradualmente fueron desplazando a Dios para convertir al ser humano, por lo menos de manera artificial, en hacedor y creador de su propio destino. Más o menos en 1929, ya estamos hablando un poco del fin del primer progresismo, este progresismo estadounidense de fines del siglo XIX, más o menos en 1929 ocurre el colapso en Wall Street. La economía estadounidense entra en una profunda depresión y aproximadamente un 25% del valor de las empresas cae de la noche a la mañana. Esto obviamente se vería reflejado en una respuesta en 1933 y 1938 con el famoso New Deal impulsado por Franklin Delano Roosevelt, que fue un programa para estabilizar el desastre causado por Wall Street. Se puede decir que el New Deal, ¿no?, el nuevo acuerdo impulsado por Franklin Delano Roosevelt en estos periodos, es la primera puesta en práctica de las políticas progresistas. ¿Qué es lo que quiero resaltar en esta primera parte? Que entiendan que el progresismo surge en contraposición a la concentración de poder político y económico de un grupo de millonarios. En segundo lugar, es un movimiento reformista que busca posicionar a la ciencia y la tecnología como principal instrumento de reforma y de cambio. Y finalmente, es un movimiento que está reflejado o que busca conceptos como, o que promueve conceptos como la justicia social, ¿no?, la igualdad, pero que finalmente tendrían ciertas inconveniencias. Uno podría pensar que estos aspectos del progresismo son positivos y algunos de hecho lo fueron, pero hay ciertos problemas también. Hay dos características que dañaron o que mancharon al progresismo primigenio. Uno de ellos fue esta necesidad de rechazar el cristianismo. El progresismo primigenio no comulgaba con el cristianismo, se consideraba que la religión era primitiva y por lo tanto todos los estamentos religiosos fueron separados de este proceso. Y en segundo lugar, y quizás el más perverso, la promoción de la eugenesia, es decir, este proceso de mejoramiento del ser humano a través de selección. Una selección que era arbitraria, que por ejemplo descartaba a los inválidos, a las personas con malformaciones genéticas, a las personas de color. Es en este momento, en los movimientos eugenésicos en los Estados Unidos de inicios del siglo XX, que inspiran al nacionalsocialismo alemán para que lleve a cabo, en la mano de Hitler, un proceso de aniquilamiento de 6 millones de judíos en Auschwitz. Ahora, eso más o menos entonces sería la primera parte del progresismo. Y este primer progresismo que finaliza más o menos en la década del 40 del siglo pasado. Llega la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la revolución comunista en China, la revolución bolchevique en la ex Unión Soviética, procesos que habían dispendiado de Dios, procesos que rechazaban la religión y, como se dice en este siglo del progreso, que se materializa en el siglo XX con sus consecuencias, el enorme daño que se genera a la humanidad con los millones de muertos producidos por estos fenómenos de guerra, políticos, económicos y sociales. En 1989, vamos a retomar un poco lo que está pasando ya en 1989, es decir, ya estamos hablando de casi 100 años después del origen del progresismo primigenio, cae el muro de Berlín. Y este es un proceso realmente histórico. La caída del muro de Berlín significa el fin del comunismo soviético, significa el fin de la Guerra Fría, esta contraposición en dos modelos. El primero, expresado por los Estados Unidos, el capitalismo de mercado, con la democracia liberal como modelo político preferente. Y por otro lado, el movimiento comunista, la Unión Soviética, que promovía este modelo de economía centralizada, planificación estatal. Cuando cae la Unión Soviética, el mundo queda huérfano y pasamos a un mundo unipolar, dominado por los Estados Unidos. Ahora, en 1989
les dije, Francis Fukuyama, que es un autor estadounidense, publica un libro, ¿no? El fin de la historia. Y Fukuyama señala, muy contento, que con la caída de la Unión Soviética, la democracia liberal, el modelo de los Estados Unidos, este modelo capitalista, iba a prevalecer. El problema es que el tiempo refutaría a Fukuyama, como hoy lo demuestra, por ejemplo, el progresismo. Sin embargo, este éxtasis por la supuesta primacía de la democracia liberal va a ser continuada después en la década de los 90, con una serie de avances tecnológicos que refuerzan esta idea de que la democracia liberal iba a salir adelante. En esta década ocurren, vamos a decir, unos avances tecnológicos muy importantes. Estamos hablando de la creación por ejemplo, el telescopio Hubble. Estamos hablando del mapa del genoma humano, uno de los grandes proyectos de la historia de la humanidad. Estamos hablando de la génesis del GPS y, sobre todo, la génesis del Internet. La masificación del Internet a mitad de la década de los 90. Esto lleva a un cambio importante, porque finalmente esta idea de conectar al mundo a través de una red de tecnología se hace posible. Y esto va a impulsar los orígenes o el renacimiento del progresismo moderno. Y también de dos ideologías importantes. El concepto de globalismo, o esta idea de que vamos apuntando a un gobierno central, un gobierno jerárquico vertical, donde los estados-nación, los países van desapareciendo, y también la promoción de una globalización que ya no solamente sería económica, sino más importante aún, una globalización política y una globalización cultural. Ahora, en el próximo segmento lo que vamos a ver es de qué se trata este nuevo progresismo, cómo a partir de la década de los 90 a la fecha ha surgido un movimiento que hoy está dominando el mundo y tenemos que ponerle freno a esta situación. Así que solamente tengan en mente que el progresismo no es un fenómeno reciente, es un fenómeno que tiene de larga data. Estamos hablando de más o menos 100 años y es importante conocer su génesis histórica para entenderlo bastante mejor. Así que vamos a ver entonces en el próximo segmento cómo continúa el progresismo moderno y vamos a retomar el progresismo, ¿no? La génesis del progresismo, porque es importante saber de dónde surge este conjunto de ideologías, con este conjunto de agendas que tanto daño están haciendo a nuestras familias. Y les comentaba entonces lo importante que era repasar un poco la historia. Revisando la historia vamos a entender mejor cuáles son las motivaciones, cuáles son los alcances, cuáles son los posibles impactos de esta ideología que hoy está afectando a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros países. Y me quedé en el bloque pasado, me quedé en el siglo XX, en la década de los 90, con los avances tecnológicos y especialmente el surgimiento del Internet. ¿Por qué es importante el surgimiento del Internet? Porque permite interconectar al mundo en una manera simultánea. Es decir, se acelera el proceso de globalización de manera radical. Es una innovación radical la Internet. Permite conectar sistemas políticos, económicos, financieros. Permite también conectar sistemas legales. Es decir, hay una interconexión gradual del mundo. Y esto obviamente para quienes controlen estas tecnologías les entrega o les otorga muchísimo poder. Pero no todo es tecnología. Uno tiene que entender que los cambios no solamente ocurren por la tecnología, sino que también por las ideas. Y de hecho quisiera hacer una pequeña observación. Nunca menosprecien el poder de las ideas. Si los venezolanos viven como viven, si los peruanos vivimos como vivimos, y en Estados Unidos, en Corea del Norte y en Cuba los sistemas de vida son distintos, es precisamente por el poder de las ideas. Así que es importante entender de dónde surge esta idea progresista. Les comentaba entonces, en 1998 surge una obra publicada por un sociólogo británico que se llama Anthony Giddens. Anthony Giddens, un catedrático de la London School of Economics, una de las escuelas más prestigiosas de Inglaterra, y este libro que publica Giddens se titula La Tercera Vía. ¿Por qué se llama La Tercera Vía? Porque en ese momento existía más o menos dos bloques o dos formas de ver la economía. Por un lado, el modelo capitalista, que en la Guerra Fría había sido representada por los Estados Unidos, esta democracia liberal, capitalista, y por otro lado, la ideología socialista, ¿no? Que era una especie de remanente de lo que había dejado la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética. Es un estado inferior de lo que hoy se conoce como el comunismo.
Lo que hizo Giddens fue recoger lo mejor, supuestamente, de la economía de mercado y lo mejor del socialismo, para tratar de fusionar este concepto de economía con justicia social. Es decir, un modelo de derecha, pro mercado, pro economía, y un modelo de izquierda, pro sociedad, pro colectivo. Se fusionan en esta tercera vía y dan origen a esta economía con justicia social, lo que Giddens define como el centro radical. ¿Ok? Este centro radical también se conoce como nuevo progresismo. Ya no estamos hablando del progresismo del siglo XIX en Estados Unidos, sino estamos hablando de un progresismo que surge de la academia, de la universidad, y que va a utilizar diferentes plataformas políticas y diferentes plataformas multilaterales, especialmente todos los organismos multilaterales como Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos hablando del Banco Asiático, Organización Mundial de la Salud. Todos los organismos internacionales van a ser permeados por esta nueva ideología, este nuevo progresismo, este centro radical. ¿Qué es lo que señala Giddens en este libro y por qué es tan importante? Fíjense, 1998, en esta tercera vía, Giddens empieza a hablar de la necesidad de proteger el medio ambiente, recogiendo la tradición del progresismo primigenio de los Estados Unidos. Surgen palabras como empoderamiento de las ONGs, empoderamiento, el poder de las organizaciones no gubernamentales o las ONGs, el concepto de familias democráticas. Gradualmente, sutilmente se empieza a redefinir el concepto de familia. Igualdad de género, no es un tema actual, ya Giddens empieza a hablar de esto en el año 98. Igualdad como inclusión, el concepto de diversidad, la celebración del multiculturalismo, la aldea global, es decir, todos los temas que hoy están en vigencia promovidos por el progresismo, este centro radical, ya habían sido planteados en 1998 por Anthony Giddens. ¿Quiénes fueron los principales proponentes desde lo político, los principales impulsores de este progresismo moderno? Desde los Estados Unidos, el expresidente Bill Clinton, qué sorpresa, del Partido Demócrata, y del lado del Reino Unido, el primer ministro Tony Blair, líder del Partido Laborista en ese momento. Finalmente son ellos los principales promotores de la agenda progresista moderna, de este centro radical que en esencia es tecnocrático. Muy importante, les había dicho que el progresismo primigenio había puesto a la ciencia y la tecnología como principales instrumentos de reforma. El progresismo moderno de Giddens también posiciona a la ciencia y la tecnología como principales instrumentos de reforma. Reforma en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, todo utilizando como instrumento de cambio la tecnología y la ciencia. Esto se acelera o se magnifica también desde el 2000 a la fecha con el surgimiento de las tecnologías convergentes. ¿Qué son las tecnologías convergentes? Estamos hablando de la inteligencia artificial, de la edición genética, la biotecnología, la nanotecnología, la computación cuántica, tecnologías que en su momento explicaré, hoy solamente las voy a mencionar, pero que aceleran los procesos de cambio, que convierten la tecnología en un instrumento de poder enorme. Esto lleva a este nuevo progresismo a establecerse como un centro radical tecnocrático. ¿Y qué empieza a pasar con sus proponentes? Empiezan a ocupar las burocracias internacionales. Son los que empiezan a trabajar en los organismos internacionales, que son capacitados en las universidades más importantes del mundo: Harvard, Princeton, Stanford, Yale, en Inglaterra, Cambridge, Oxford. Todas estas universidades empiezan a sembrar en sus alumnos las ideas progresistas modernas, las ideas de tecnocracia, las ideas de globalismo, las ideas de diversidad e inclusión. Y son estos profesionales jóvenes los que empiezan a ocupar los organismos multilaterales. Ahora ustedes van a decir, ¿pero qué importancia tiene esto? ¿Qué está ocurriendo en estos momentos, por ejemplo, con el Perú, con la famosa ideología de género? Los paquetes legislativos, las políticas públicas que son diseñadas, no son diseñadas en nuestros países, son diseñadas por organismos multilaterales y son impuestos sobre la voluntad de nuestros países. Esta génesis no es de hoy, como les decía, ya tiene más de 25 años. Así surge entonces el concepto de tecnocracia globalista, que está enquistada en los organismos multilaterales, en los organismos internacionales, que son los que hoy ponen presión a nuestros países para aceptar una serie de reformas que nosotros no queremos. A esto se le conoce como la revolución progresista y se manifiesta de diferentes formas, a través de agendas.
En el caso de Naciones Unidas, la Agenda 2030 y en el caso del Foro Económico Mundial, la Cuarta Revolución Industrial. Son distintas plataformas políticas y son distintas agendas, pero apuntan hacia lo mismo, la imposición de una forma de ver el mundo, la imposición de una organización global a nivel social, a nivel económico, que busca suprimir nuestras libertades con el canto de la diversidad, de la inclusión y la igualdad, que no son conceptos, como ya vieron, modernos, sino que hace más de 25 años Anthony Giddens ya había propuesto. Y por eso es que entro ya a otra parte, en la necesidad de decirles qué es lo que va a pasar con este programa y cómo lo vamos a organizar. Les definí progresismo porque encuentro que es importante que conozcamos quién es el enemigo, cuál es el enemigo. Tenemos que identificarlo perfectamente. Ya sabemos de dónde surge, ya sabemos dónde se ubican. Pero hablamos de una revolución progresista y creo que es importante introducir el concepto de revoluciones. El concepto de revoluciones va a ser el concepto que va a liderar la temática de esta primera temporada de Ecos del Saber. Y he creído conveniente tratar este tema porque, nuevamente, conociendo nuestra historia vamos a entender qué es lo que está pasando ahora. Cuando se habla de revolución, uno puede entender múltiples cosas. Podemos hablar de una revolución de carácter político, una revolución social, una revolución industrial, una revolución tecnológica. Finalmente, a lo que hace alusión es a un cambio súbito, un cambio radical, un cambio fundamental que nace en cualquiera de estos órdenes, que reemplaza un orden existente por otro completamente nuevo. ¿Qué es lo que motiva las revoluciones? Los orígenes son distintos. Puede ser por corrupción, puede ser por casos de opresión, por incompetencia, puede ser por una serie de eventos que motivan a la gente a cambiar las estructuras vigentes. Ahora, el problema de las revoluciones es que sus cambios no son solamente breves, sino que son temporales y permanentes. Cuando tenemos revoluciones, debido a la destrucción enorme que se genera, al cambio, a la suplantación de un modelo antiguo por un modelo nuevo, esos cambios son perdurables y van a tener un impacto directo en nuestras vidas. Por eso les decía, ¿cuál es la importancia de hablar de la primera revolución industrial o de la segunda revolución industrial? Lo importante es que estos fenómenos que tuvieron lugar en partes muy lejanas de nuestro país generaron un impacto directo en nuestra patria. Cuando hablamos de una, por ejemplo, revolución política, estamos hablando de una revolución en la cual un orden, una forma de gobierno, un sistema de gobierno, una estructura administrativa es reemplazada mediante métodos violentos por otra en ciernes. Aquí tenemos ejemplos: la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique. Todas estas las vamos a ver en esta temporada de Ecos del Saber. También tenemos revoluciones económicas, ¿no? Donde hay un cambio estructural en las formas de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios. Grandes revoluciones económicas, una motivada por la primera revolución industrial, como les explicaba, ni más ni menos que el surgimiento del modelo capitalista moderno. Ese es un cambio importantísimo. Hoy estamos viviendo otro cambio, otra revolución económica y tecnológica, la cuarta revolución industrial, que ya está volviendo de manera gradual, ¿no? Está exiliando, está jubilando al modelo económico vigente. Gradualmente estamos pasando a un modelo económico más automatizado, más digitalizado, donde la economía física está dando paso a la economía digital. Tenemos también revoluciones sociales, donde se alteran las estructuras, ¿no? Las clases, las jerarquías de una sociedad. Revoluciones culturales. Piensen en la revolución cultural china de Mao Zedong, ¿no? En el siglo pasado. Las revoluciones culturales son particularmente importantes porque no solamente cambian la infraestructura o cambian la forma en la que producimos. Más importante aún, buscan cambiar nuestros principios, nuestras normas, nuestros valores, nuestras creencias. Son las revoluciones que tienen los cambios de mayor permanencia, de mayor temporalidad. Son los cambios más radicales. La revolución progresista hoy no solamente es una revolución tecnológica o una revolución económica, es ante todo una revolución cultural y por extensión, y ya lo veremos más adelante, una revolución antropológica. Esto significa que ya ni el ser humano está a salvo de las transformaciones, porque gracias a estas tecnologías convergentes que les comenté, podemos ya empezar a manipular nuestra esencia, nuestra naturaleza, y no es ciencia ficción pensar
que a través de estas manipulaciones el ser humano podría alterar no solamente la especie humana, sino otras especies de manera irreversible y para siempre. ¿Ok? Y finalmente, revoluciones tecnológicas. No es preciso decir que las revoluciones se marcan de una manera tan compartimentalizada, es decir, cuando hablamos de una revolución industrial, estamos hablando de una revolución política. Generalmente lo político, lo industrial, lo tecnológico, lo económico, lo social se superponen, se combinan, pero podemos encontrar ciertos matices, ciertas características que sí permiten, vamos a definir una serie de patrones de cambio. Retomamos entonces esta idea del progresismo. ¿Por qué era importante hablar del progresismo? Porque tenemos que identificar al enemigo. El enemigo tiene una agenda y esa agenda tiene múltiples cabezas, ya se las había comentado. ¿De dónde surge y cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son los símbolos que lo representan? En este momento el progresismo internacional está representado por la bandera arcoíris. La bandera arcoíris no es la bandera del movimiento LGBT solamente. La bandera arcoíris flamea en Londres, en Sudáfrica, en Berlín, en Buenos Aires, en todas partes ustedes van a encontrar ese símbolo multicolor. Esa es la bandera del progresismo globalista. Ahora ya entienden finalmente por qué se llama progresismo y por qué globalista. Apela a una idea de progreso, pero es una idea de progreso desprovista de Dios, es una idea de progreso material, una idea de progreso donde el criterio de utilidad probablemente sea lo más importante. Una idea de progreso que, vamos a decir, resalta el carácter racional del ser humano. Básicamente una idea de progreso en la cual se intenta construir un paraíso terrenal sin contar con la presencia de Dios, sin esa dimensión trascendental. Les mencionaba también que en estos procesos, ¿no?, históricos que han dado génesis al progresismo, lo que ha ocurrido generalmente ha sido cambios de modelos económicos, cambios de modelos políticos. Pero hoy estamos frente a una amenaza mucho más importante. El progresismo globalista ha dado un paso más allá. Ya no solamente busca transformar los modelos económicos del ser humano o sus formas de gobierno, sino que busca transformar al ser humano en sí mismo. Es un cambio de origen antropológico, es una revolución antropológica. Me van a decir, pero ¿cómo se entiende eso? ¿Qué significa eso? Les mencionaba las tecnologías convergentes, ¿no?, como la inteligencia artificial, la edición genética. Son tecnologías que son capaces técnicamente de modificar la naturaleza del ser humano. Por ejemplo, ¿no?, la combinación de genes de diferentes especies para crear quimeras. No es que se estén haciendo experimentos a nivel masivo, pero ya están ocurriendo. O por ejemplo, no sé si hayan visto, han escuchado hace poco, el trasplante de un corazón, ¿no?, cultivado en cerdo en un ser humano el año pasado, o recientemente el trasplante de un riñón a un ser humano, pero un riñón que no había sido otorgado por un donante, sino que había sido obtenido de un cerdo genéticamente modificado. ¿Qué tipo de preguntas nos abre este cambio, ¿no?, en el cual nosotros empezamos a ver que nuestra naturaleza puede ser afectada de la mano de la biotecnología? Cuando pensamos, por ejemplo, que podríamos fusionarnos con partes robóticas, parece ciencia ficción, pero no lo es. Ya el mundo está caminando hacia ese lado. Entonces vemos que nuestra naturaleza, lo que somos como seres humanos, está viéndose afectado. ¿Cuáles serían los peligros de eso? Pónganse a pensar solamente, si es que nos ponemos en un plano de ciencia ficción, porque hoy hasta el momento por lo menos no se ha expuesto un caso abierto de cyborgs o cosas por el estilo, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, mañana en las noticias anuncian que surgió el primer perro hombre, o que tenemos el primer hombre cyborg, mitad máquina, mitad ser humano? Obviamente hoy parece absurdo, pero el mundo camina hacia esa dirección. Hacia esa dirección nos quiere llevar el progresismo. El progresismo quiere no solamente fundar un nuevo orden, sino que quiere crear un nuevo hombre. Y parte de ese cambio pasa por redefinir y reconfigurar al ser humano. Dirán, ¿por qué entonces este concepto de redefinición? Bueno, piensen por ejemplo que hoy ya no sabemos, o bueno, especialmente los jóvenes, no saben qué es un hombre, qué es una mujer. Existen los hombres trans, las mujeres trans, los transedad, los transespecie, gente que se cree de otras especies, no sabe si es ser humano o no, que piden ser tratados por médicos veterinarios y no por médicos humanos. Uno dice que absurdo, y lo es. El problema es que al redefinir todo el concepto de ser humano,
abre la posibilidad para redefinir también su naturaleza. Si estamos viendo las etapas iniciales de estos cambios, por ejemplo, estos hombres que se sienten mujeres, van al médico, se hacen una cirugía de reafirmación de género, que así se conoce, una famosa faloplastía o una vaginoplastía, donde se amputan el pene y se les forma una vagina artificial. ¿Cómo se ha logrado eso? A través de la tecnología. Y a eso se le llama progreso. Y a eso apunta el progresismo moderno, no solamente a redefinir el entorno, sino a redefinir el ser humano. Si tú lo redefines conceptualmente al hombre, lo puedes modificar inicialmente en su naturaleza y después también modificar su condición o experiencia de vida del ser humano. Explico muy sencillamente. Si un hombre deja de ser hombre y puede ser una mujer, y una mujer deja de ser una mujer y se convierte en un hombre, ¿qué pasa con el concepto de familia? El concepto de familia surge entre la complementariedad natural entre un hombre y una mujer con la capacidad de procrear. Pero si yo altero estas funciones, el concepto de familia deja de ser útil, deja de ser relevante. Ya no es un concepto que surge de la naturaleza. Podría entrar a crear, por ejemplo, familias transespecie, o familias multiespecie, o familias multiparentales, donde los niños pueden ser adoptados por 2 hombres, o por 3 mujeres y un hombre, o por 2 mujeres trans y una mujer. Rompemos completamente la estructura social, ¿no? La estructura que ha permitido al ser humano sobrevivir en estos tiempos. El ataque principal a una de las instituciones más importantes de la historia, que es la familia. Ese es el problema del progresismo, es que no solamente apunta a cambiar el orden político-económico, a generar esta reforma mediante ciencia y tecnología, sino que busca afectar al ser humano en su naturaleza. Si afectas al ser humano en su naturaleza, afectas la experiencia de vida de ese ser humano. Los hombres y mujeres somos iguales, pero también somos complementarios y hay diferencias biológicas, fisiológicas, anatómicas, que son evidentes. Un hombre no experimenta el mundo como una mujer, y un niño no experimenta el mundo como un anciano. Si nosotros redefinimos lo que significa ser hombre, ser mujer, ser joven, ser anciano, redefinimos también la experiencia, la forma como ese ser humano vive el mundo. Y esto obviamente también va a tener un impacto en las instituciones, en la forma como ese ser humano, recogiendo esa naturaleza y esa experiencia de vida, se organiza en sociedad. A todos estos elementos, y esto es lo que define, ¿no?, a un ser humano, no solamente es su anatomía, su genética, su biología, que son particulares y específicas, ni tampoco sus comportamientos, que se diferencian de los comportamientos de un perro, de un pez, de una rana. Somos distintos. Hay un tercer elemento que nos hace distintos. A partir de esta naturaleza y esta condición surge la dimensión trascendental. Los seres humanos somos seres que creemos. No solamente somos materia, somos seres que creemos, esa necesidad de creer. Creemos en Dios. Incluso los ateos creen que no creen. Todos creemos y esa es una inclinación muy humana. El progresismo lo que busca es eliminar esa dimensión trascendental. ¿Por qué? Porque esa dimensión trascendental te une a Dios. El problema de Dios es que Dios, a través de la religión, nos aporta valores absolutos. Y el progresismo no puede nadar en un océano de absolutos. Para el progresismo todo tiene que ser relativo, todo tiene que ser reinterpretado. Un absoluto sería decir que, por ejemplo, un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Eso impediría, por ejemplo, que un plan de transformación del ser humano pase por alterar esa anatomía para convertirlo en algo que no es. La religión reconoce esos valores, esas realidades objetivas biológicas. Con el progresismo se busca romper eso. Y por eso es que el cristianismo es vamos a decir, uno de los principales enemigos, si no el principal enemigo del progresismo. Y por eso van a ver que en diferentes países del mundo se queman iglesias, se queman templos, se persigue a cristianos. ¿Por qué? Porque son el gran dique de contención contra el progresismo. Todos estos ataques, estas restricciones a la religión no son gratuitas. El progresismo globalista las persigue. Para no hablar en abstracto, tendríamos que decir cómo los identificamos. Les dije ya, los organismos multilaterales, ONU, todo el sistema de Naciones Unidas, todos los organismos multilaterales, las fundaciones deportivas, las grandes universidades, las organizaciones sociales, las ONGs, ¿no?, los gobiernos nacionales que han sido sometidos a esta agenda internacional,
atacando constantemente la identidad del ser humano. Esa identidad que no solamente es una identidad anatómica, sino también es una identidad que se define en la relación que tiene el ser humano con Dios. Lo que estamos viendo entonces es un ataque y por eso surge este programa. La idea es que ustedes entiendan por qué nos están atacando, por qué es lo que están buscando, que sus fines realmente son perversos. Tenemos que detener estos ataques y saber cómo defendernos. Así que espero que en esta primera etapa haya quedado claro qué significa el progresismo, cómo surge y finalmente cuáles son los objetivos, a qué llegamos finalmente con esto. Las conclusiones son que el progresismo no es un fenómeno vamos a decir reciente, es un fenómeno de más de un siglo de duración, que tiene una fuerte raigambre científico-tecnológica que desplaza al cristianismo, desplaza la figura de Dios, porque quiere convertir al ser humano en Dios, que es un movimiento que no busca la integración, sino que busca la hiperfragmentación. Es un movimiento que vamos a decir, que no se motiva por criterios de solidaridad, de compasión, de amor, sino sobre criterios de eficiencia. Y ya vamos a explicar un poco más adelante los conceptos de utilitarismo, de hedonismo, de racionalismo, materialismo en las futuras entregas de Ecos del Saber. Así que no sé qué podríamos ver ahora. Por comentarles también que a partir de la próxima semana vamos a empezar con la revolución científica. Revolución científica es el próximo programa y nos vamos a ir a los comentarios. Vamos a ver si hemos recibido algunos comentarios aquí. Y bueno, estamos aquí en vivo también por Betel Radio, Betel Televisión también, y tengo el saludo de César Guisado desde Pachacamac. Muchísimas gracias, César, por mandar tu mensaje. Me pone felicitaciones, está muy educativo este programas así necesitamos. Lástima que no suceda lo mismo en otras radios y medios de comunicación. Ustedes son un ejemplo, sigan así. Querido César, muchísimas gracias a ti y a toda la gente que encuentre valor en este programa. Tratamos de llenar un vacío, esperamos que tenga su aprecio. Lo digo nuevamente, yo no he tenido nunca una labor de conducción de radio, así que les pido disculpas si es que no ha sido perfecta en esta ocasión, pero les prometo que aprendo rápido y va a ser bastante mejor más adelante. Tengo otros comentarios aquí, si me permiten. Marjorit Correa Aquino. Programas como este hacen falta en nuestra televisión peruana. Muchísimas gracias, Marjorit, por tu mensaje. Vania Pastor de Juárez. Micros Lukács, estamos atentos con toda mi familia a tu primer programa en Betel Radio. Dios te bendiga en esta nueva aventura en la batalla cultural. Muchísimas gracias, Vania, a ti, a toda tu familia, a todas las familias que nos están escuchando, a todos los taxistas que están ahorita en sus carros escuchándonos, a las mamás, a los papás, a los hijos, a los muchachos que están yendo a la universidad. Ya saben, hay otra realidad, sobre todo los muchachos que van a la universidad, lo que les están diciendo, muchas de las cosas son mentiras. Así que escuchen Ecos del Saber porque van a tener una visión alternativa. Me voy a otro comentario. Jorge Seña. Aportes excelentes del Dr. Miklos, una incorporación muy acertada en Betel Radio. Muchísimas gracias, Jorge. Severo Sánchez Gerí, excelente, gracias, Severo. Miriam, excelente Micros Lukács. David Guevara Larrea, excelentes aportes culturales. Isaac Román también dice, excelente programa con Micros Lukács. Vale, abrumado por tanto cariño, no esperaba que la gente respondiera tan bien y tan rápido. Como les dije, este programa va a ir mejorando con el tiempo y sonará un poco ambicioso, especialmente, ¿no?, a la luz de este primer programa un poquito, ¿no?, donde falta pulirme un poquito más. Me están matando acá mis productores, me dicen no digas eso, pero es que yo soy muy natural. Vamos a mejorar, muchachos, se los aseguro, voy a estar mucho mejor más adelante. Y siguen llegando los mensajes. Alexander Vial Ángeles, excelente programa, gracias Alexander. Sumilda Palomino, mira, saludos desde Berna, Suiza. Se pasó Berna, muchísimas gracias Berna. Felicitaciones a los productores de estos programas. Nos aportan y suman. Gracias, equipo Betel. Yo tengo que agradecer a todo el equipo Betel que está aquí con mucha paciencia, ¿no?, diciendo qué hemos hecho con este sujeto, para qué lo hemos traído. Bueno, les prometo que va a valer la pena todo.
A toda la gente que nos está escuchando, a todo el equipo que me está acompañando aquí también en el estudio, muchísimas gracias por su aporte. Rosanda Paucar Leiva, Dios lo bendiga, Miklos Lukács, excelente programa, felicitaciones. Muchas gracias, Rosenda. Maricel Mucha Cabrejos, excelente programa, muy interesantes, tomando apuntes. Ojalá, bueno, por lo menos van a tener este programa para poder tomar apuntes. No sé si más adelante, quizás me estoy metiendo en camisa de 11 varas, se podría crear una especie de página web donde podríamos también aportar un poco de bibliografía complementaria para que la gente tenga interés, quiera profundizar un poco más. No sé si ya tengo más comentarios, parece que sí, que no. Sí, están llegando más. Juan Carlos Ceballos Basilio, felicitaciones, muy bueno el programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Jacqueline Gutiérrez de Villanueva, por fin Miklos en Betel. Bueno, gracias a Betel, a toda la gente de Betel que ha apostado por este programa. Wilson, gracias por este importante contenido, sigamos adelante. Patricia Parra, excelente señor Miklos, tenemos mucho por aprender. Y también Ailín Cáceres, excelente programa. Y Rocío Jaramillo, excelente programa. Saludos desde Piura, un fuerte abrazo, Rocío. Gracias por tu apoyo. Un abrazo hasta Piura. Y en general, bueno, ¿qué les puedo decir? Abrumado por esta respuesta inicial. Muy contento. Espero que Ecos del Saber se convierta en un clásico. Las cosas buenas toman tiempo, toman esfuerzo, toman trabajo. Uno tiene que entregarse ese trabajo con una responsabilidad también. La idea es entregarles lo mejor. Bueno, así que eso, como les decía, quiero agradecer estos mensajes, realmente me llenan de alegría, sobre todo cuando uno es novato en estas lides. Hay una cierta tensión. Una cosa es estar en un canal de YouTube y otra estar en un set de radio y también en un set de televisión al mismo tiempo. No es una tarea fácil, pero créanme que yo lo hago con todo el cariño, con todo el amor. Hay una motivación muy grande que es mi hijo, a quien le dedico este programa, y a toda la gente que está participando aquí. Queremos un mundo mejor para nuestros hijos. No podemos ni tenemos que aceptar, tenemos un deber moral de defenderlos. Ante toda esta degradación, no sé si hayan visto, por ejemplo, el mundo está de cabeza. Ayer en España, en Almería, publicaron un cartel en la calle, en un paradero de bus, donde hacían alusión a un niño, ¿no? El cartel era ambiguo y decía: si un niño dice no, es agresión sexual. El problema de este cartel era qué pasaba si el niño decía sí. Gradualmente están tratando de infiltrar la pedofilia, ¿no? La zoofilia, cosas que parecían de locura. ¿Dónde queda el ser humano? A eso tenemos que ir. Y bueno, quiero agradecer entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por haberme prestado atención durante esta hora. El próximo jueves de 5:30 a 6:30 de la tarde regresaremos con la revolución científica. Es la primera revolución que vamos a tocar, agradeciendo nuevamente su preferencia y a todo el Perú vía Betel 100.1 FM del dial, porque Betel te acompaña y yo también los acompaño. Les mando un fuerte abrazo y gracias por todo.